El Arca del Pacto es un objeto secreto cubierto de oro. Es conocida por judíos, cristianos y musulmanes. También se ha dado a conocer a un público más amplio al ser representada en varias películas. Pero, ¿qué es el Arca del Pacto? Los textos más antiguos escritos al respecto son la Torá, que se encuentra en la Tanaj judía o el Antiguo Testamento de la Biblia. Nos cuentan sobre el Dios Supremo, creador del universo, que escribió 10 leyes, en 2 tablas de piedra, colocadas en un cofre de madera forrado en oro y sobre él, un trono de oro macizo que servía de cubierta y con 2 querubines, adosados en ambos costados. El propósito principal del arca es proteger y salvar, proteger los 10 mandamientos y salvar a la humanidad, por lo que Dios se manifestaría sobre ella, como la ley en su trono. Esta arca era el objeto principal del santuario ubicada en el lugar santísimo del mismo. Nadie podía entrar en la habitación que albergaba el arca, excepto una vez al año cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero de la expiación y la vertía sobre el arca, en el propiciatorio, lo que simbolizaba el perdón de los pecados y transgresiones del pueblo contra la ley, las que habían sido remitidas en el santuario y transferidas a un cordero sustituto. Más tarde fue trasladada al primer templo en Jerusalén, algún tiempo antes de que los babilonios sitiaran la ciudad de Jerusalén y destruyeran el templo. Manos piadosas la ocultaron. Desde entonces, muchos eruditos, teólogos, historiadores y arqueólogos se han preguntado qué le sucedió o si verdaderamente existió. ¿Fue un hecho o un mito? A nadie se le permitía tocar el arca. En más de una ocasión, aquellos que violaron esta ley fueron muertos. También acompañó a los israelitas a la guerra. Cuando fue capturada por enemigos, estos fueron castigados con plagas hasta que obligados la devolvían a sus custodios. Se pensaba que tenía poderes mágicos. A lo largo de muchos años ha habido muchos cazadores del Arca del Pacto y quienes tratan de comprender su significado. Muchos hasta han hecho réplicas. Más de alguno ha afirmado haberla encontrado, pero hasta ahora nadie ha aportado pruebas de los supuestos hallazgos. Pero una de las proclamaciones se ha destacado entre todas, de una manera muy especial e impactante. La desaparición del arca ha sido un largo misterio. Todas las menciones de su escondite se escribieron mucho después de su desvanecimiento, y se basan claramente en leyendas o conjeturas. La última vez que se la menciona en la Biblia, es cuando el rey Josías ordena que la pusieran en la casa o cámara que Salomón le había construido. 35 años después, en tiempos del hijo de Josías, Babilonia conquistó Jerusalén. Pero el arca y los objetos del lugar santo, no se mencionan en la lista de tesoros que fueron tomados. Sin embargo, el libro de los Macabeos, escrito varios cientos de años después de la desaparición del arca, afirma que ésta había sido escondida en la montaña desde donde Moisés antes de morir observaba la tierra prometida. El libro de Baruj, un libro aún más reciente, afirma que Dios permitió que la tierra debajo de Jerusalén la tragara, y que el arca emergería nuevamente al final de los tiempos. La literatura medieval afirma que el arca había sido llevada a Etiopía, y algunas especulaciones del siglo XX incluyen a Egipto e incluso Irlanda. Pero lo que es el arca, y dónde está, en realidad podría estar conectado. La función principal del Arca de la Alianza era ser el asiento del gobierno de Dios en su templo terrenal, pero el arca tenía muchas tareas fuera del santuario, y no se limitaba solamente a los rituales de sacrificio. Tanto dentro como fuera del sistema de santuarios, el arca respalda el derecho de Dios como juez, y único Dios verdadero y Rey de toda la tierra.
Su reclamo de este derecho está escrito en la ley dentro del arca, que declara que Él es el creador y que la tierra, por lo tanto, le pertenece. El Dios de la Biblia dijo, el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. Porque toda la tierra es mía. Porque el Señor Altísimo es terrible, es un gran rey sobre toda la tierra. Es por eso que el arca se enfrentó en la guerra contra la ciudad de Jericó, a pesar de que esta ciudad no lo aceptaba como Dios o como la autoridad suprema en la tierra, aún así podía juzgarlos y sentenciarlos. Aunque Nabucodonosor, el gran líder en Babilonia, no adoraba al Dios de Israel, tanto él como otros reyes y grandes naciones en esos días, aún así, fueron juzgados por Dios. Los asirios, los madianitas, los cananeos, los egipcios, los etíopes, los filisteos y muchas otras naciones que rechazaron a Dios como su Dios, fueron juzgadas de acuerdo con el estándar divino. Cuando el último rey de Babilonia se burló de Dios bebiendo en los vasos del templo, fue sentenciado por el Señor, por medio de una mano que escribía su juicio en la pared, frente a todos los invitados. Dios muestra que no importa la religión u origen étnico que tengas o pertenezcas, serás juzgado según el estándar del Creador, y no según tu propio estándar moral o el estándar moral de tu cultura específica. Una de las funciones del arca era ir delante del pueblo de Dios en el desierto y llevarlos a su lugar de descanso. Estaba presente cuando se tuvo que resolver una disputa de autoridad sobre quién era el elegido de Dios. Fue delante de ellos al río Jordán, de modo que el río se abrió milagrosamente para ellos, permitiéndoles cruzar en seco al otro lado. Participó en la confirmación del pacto entre Dios e Israel en el monte Ebal. Y aún así, cuando Israel le falló a Dios, y fue conquistado por el enemigo y se les quitó el arca, Dios usó el arca para juzgar a los filisteos, y humillar a sus dioses hasta que se vieron obligados a enviarla de vuelta. En esta situación, Dios usó el arca como símbolo del estatus de su realeza. Incluso cuando Dios no podía proteger a su pueblo porque se desviaba, igual protegía el arca, ya que representaba su autoridad. Esto dejaba claro que ningún hombre necesitaba protegerla, y que Dios la mantendría a salvo por su propia cuenta. Esto también elimina la posibilidad de que pudiera ser destruida. El arca es el trono de Dios en la tierra. La Biblia dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Mientras Jeremías acababa de presenciar la destrucción de Jerusalén y el templo, tenía algo completamente diferente que decir sobre el trono de Dios. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Entonces, ¿qué le pasó realmente? Dios le había dicho a Jeremías que la ciudad y el templo iban a ser destruidos. Estaba preparado y así que muchos otros. Lo más natural era esconder el objeto más sagrado, el arca del pacto. Una palabra profética sobre los últimos tiempos en la Biblia podría habernos dado una pista de dónde resurgiría el arca. Acontecerá en los postreros tiempos, subamos al monte del Señor. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. En el siglo XIX, la arqueología comenzó cuando diferentes académicos buscaron entre los restos antiguos encontrados en el Medio Oriente. Desde tumbas y templos en Egipto hasta registros históricos y ciudades bíblicas en Mesopotamia y Palestina, la Biblia como un libro históricamente correcto fue evidente, ya que hay ciudades y naciones antiguas mencionadas allí, y los escritos antiguos de otras naciones confirmaron las escrituras. Hasta entonces, incluso la ciudad de Babilonia había sido una leyenda para muchos, hasta que recuperaron sus restos. Pero Jerusalén había estado habitada desde que desapareció el arca.
En varias oportunidades los invasores la destruyeron, construyendo edificios sobre los restos antiguos. Así, la ciudad se convirtió en unas 10 capas de historia. En 1854, un misionero, James Barclay, caminaba por los viejos muros de Jerusalén, cuando tropezó con la entrada a una cueva importante debajo de la ciudad vieja, llena de túneles y aberturas, oculta durante siglos, que corría a lo largo de 5 cuadras al interior de la ciudad. En 1867, el general Sir Charles Warren realizó las primeras excavaciones importantes en la ciudad vieja, y en la montaña en la que se encontraba el templo, descubriendo pozos y túneles bajo el nivel del suelo. En 1873, Charles Clement Ganneau, un orientalista y arqueólogo francés, descubrió un querubín tallado en una pared, dentro de la cueva. Los querubines se usaban comúnmente en la antigüedad para proteger la entrada a una ciudad o lugar sagrado. Este querubín tenía características similares a lo que era popular en el momento en que desapareció el arca. En 1882, el general Gordon, un oficial muy respetado, viajó por el Medio Oriente, y mientras miraba a su alrededor en Jerusalén, estaba convencido de que el lugar tradicional llamado Gólgota no podía ser el lugar correcto. La sección norte del monte del templo que estaba cortada parecía encajar mucho mejor con la descripción bíblica y el diseño antiguo de la ciudad. Comenzó las excavaciones allí, pero tuvo que irse para ayudar en un conflicto en Sudán, donde murió, sin poder terminar su trabajo. Sin embargo, tuvo tiempo de escribir una carta a un amigo que contenía una declaración impactante. Algo había sucedido que él no explicó. La montaña del norte fue identificada por Gordon como la colina de la calavera, y también como el lugar de la cueva de Jeremías, donde éste escribió el libro de las Lamentaciones, el mismo libro donde afirmaba, el trono de Dios permanece. Luego Gordon escribió, el arca del pacto está allí. También mencionó que allí se podían encontrar otros muebles del templo. Una declaración muy extraña ya que nunca llegó a terminar su excavación. Entonces, ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, el lugar quedó tapado y las cartas del general Gordon permanecieron ocultas, pero en un lugar seguro. Unos 100 años después, un hombre llamado Ronald Wyatt comenzó a orar a Dios, para que lo usara en mostrar al mundo que la Biblia es verdad. Ron ya había estado investigando en forma práctica la historia del diluvio, y visitado los posibles restos del arca de Noé. También estaba estudiando el éxodo de Israel desde Egipto, y el lugar donde podrían haber cruzado el Mar Rojo. Encontró restos de varios carros egipcios. Cuando estaba en una exploración buceando, por razones médicas se vio obligado a visitar Jerusalén. Mientras caminaba por un acantilado del monte Moria junto al director de antigüedades de Jerusalén, de repente su mano izquierda, levantándose por sí sola, señaló a un lugar cubierto con escombros y basura que yacían frente al acantilado. Sin entender por qué o cómo, dijo a viva voz, allí está la gruta de Jeremías y el arca del pacto está allí. Este suceso confundió mucho a Ron. Era la primera vez que tenía una experiencia de esta naturaleza. Ni siquiera había pensado en buscar el arca. Preocupado, se fue a casa tratando de estudiar, y descubrir si era posible que el arca se encontrara allí. Estudió sobre el muro de asedio babilónico en el momento en que el arca fue vista por última vez. Trató de averiguar cuándo estuvieron obligados a desplazarla, y también las limitaciones temporales como espaciales para ocultarla. Encontró que era muy factible que el arca pudiera estar escondida en ese lugar, en alguna parte del sistema de túneles. Quedó convencido de que Dios mismo lo estaba guiando para encontrarla. Ron comenzó a excavar con sus 2 hijos justo en el lugar donde su mano había señalado. Sin
embargo, pronto descubrieron que una gran roca les dificultaba cavar hacia abajo, por lo que comenzaron a cavar unos pocos pies a la derecha de la montaña. Prontamente encontraron 3 nichos en la pared del acantilado. Ron pensó que tal vez podrían tratarse de nichos destinados a sostener carteles, procedentes de la época romana. Después de todo, el Gólgota estaba al lado de la calle principal al norte de la ciudad del tiempo de Jesús, y podría corresponder con el lugar donde Jesús fuera crucificado. La conocida cita de Quintiliano explica: cada vez que crucificamos criminales, se eligen carreteras muy concurridas, para que sea visible para muchos, y sean movidos por el miedo a esto, porque todo castigo no busca actuar tanto para venganza, sino para ejemplo. La ubicación tradicional del Gólgota donde se construyó la iglesia bizantina no se encuentra en una calle principal, pero sí este lugar. ¿Se podrían haber usado estos nichos para poner letreros que revelaran a la gente los crímenes cometidos por los delincuentes? Comenzó a razonar que quizá este lado de la montaña podría ser el lugar donde las personas eran crucificadas. Continuó excavando hacia abajo, pero el suelo debajo estaba muy suelto, por lo que volvieron al lugar inicial con la esperanza de lograr cavar a un costado de la gran roca. Descubrieron que podían excavar entre el acantilado y la roca, y que el acantilado servía como techo mientras excavaban hacia abajo. Al poco avanzar, encontró lo que parecía ser un orificio para atar una cuerda cincelado en la pared del acantilado. Luego iba a descubrir cuál había sido la utilidad de este orificio. A 11,5 metros bajo del nivel del suelo, se encontraron con lo que parecía ser una estructura similar a una cisterna. Era redonda y con escaleras que bajaban a su interior. Ron concluyó que podría tratarse de un depósito de granos que luego fue utilizado como cisterna. Al seguir excavando encontró una gran cantidad de cerámicas entre tierra y escombros utilizados para rellenar la cisterna. Les mostró estas piezas de cerámica a las autoridades de antigüedades, quienes las examinaron e informaron a Ron que algunas de ellas databan de la época de los jebuseos. Los especímenes que más reciente correspondían con el período romano. Continuó por el acantilado, por debajo de donde había encontrado los nichos. Debido a las cerámicas y las monedas encontradas, entendieron que estaban en el nivel romano. Mientras cavaba, encontró muchos huesos de dedos que confirmaron sus sospechas de que este lugar alguna vez fue un lugar para ejecuciones por apedreamiento. Además de la crucifixión, la lapidación también se practicaba durante la era judía romana. Avanzando lateralmente con la excavación, Ron encontró lo que parecía ser parte de un edificio adyacente a la pared del Moria, solo cuya base sólida parecía estar intacta. Mientras estudiaba la estructura, en la parte pegada al Moria, encontró una sección bien conservada con una pared, y una roca rectangular que sobresalía horizontalmente de ella. Unos metros más adelante notó una roca cuadrada que se notaba haber sido fabricada. La recogió cuidadosamente y encontró un agujero cuadrado en el lecho de roca debajo. ¿Podría haber sido el hoyo de la cruz? Mientras examinaba este agujero y limpiaba la suciedad a su alrededor, descubrió que tenía una gran grieta que cruzaba por uno de sus lados. Parecía que el agujero estaba cincelado en una plataforma de la roca madre. Enfrente, en un nivel inferior, encontró 3 hoyos similares, pero no podía sacar de su cabeza la idea de que aquel hoyo en la plataforma con la grieta a su costado podría ser el agujero donde pusieron la cruz de Cristo. Recordó la escritura que decía que un terremoto sacudió la montaña cuando Cristo murió. ¿Podría esta grieta estar señalando al agujero que sostuvo la cruz? El hoyo de la cruz tenía 60 centímetros de profundidad en la sólida roca madre, mientras que la grieta parecía continuar mucho más hacia abajo.
Por supuesto que los seguidores de Cristo conocían muy bien el lugar de la crucifixión, y de seguro que deseaban convertirlo en un lugar de recuerdo. El Gólgota tradicional, con su iglesia católica e iglesias ortodoxas, lo que fue organizado, por primera vez, por Constantino el Grande, alrededor del año 325 o 326 después de Cristo, sobre los restos de un antiguo templo pagano. Esto sucedió muchos años después de que Cristo fuera crucificado. A diferencia de los restos que Ron descubrió, estos eran romanos y podían remontarse a poco después de la crucifixión. En el año 70 después de Cristo los judíos de Jerusalén fueron exterminados o trasladados, y la ciudad fue reducida a un campamento romano, por lo que el lugar ya no se usó para crucifixiones. Ron encontró monedas en la estructura del edificio que datan del 135 después de Cristo y antes, pero ninguna posterior. Al parecer los primeros cristianos construyeron este edificio o después del año 130 después de Cristo, dado que ellos fueron permitidos en la zona. Esto significa que este fue probablemente el primer sitio que fue reconocido como el verdadero Gólgota. El Gólgota, sobre el que se construyó la iglesia tradicional bizantina unos 200 años después, se construyó cuando el conocimiento sobre estos lugares se había prácticamente perdido. Cuanto más cerca se esté del momento de la crucifixión, mayor conocimiento tendrían sobre los detalles de lo acontecido. El hecho de que las monedas que Ron encontró en el antiguo edificio llegaban hasta el año 135 después de Cristo, indicaba que quienes acostumbraban visitar este edificio dejaron de hacerlo después de ese periodo. Sabemos que los persas cuando invadieron Tierra Santa destruyeron todos los edificios religiosos que encontraron, salvo la iglesia de la Natividad en Belén. Finalmente, con el tiempo y posteriores invasiones, el sector se siguió cubriendo de tierra y escombros. Cualquiera que sea el caso, se demuestra que la estructura fue construida mucho antes que la iglesia tradicional del Santo Sepulcro. Ron y sus dos hijos habían trabajado aquí durante un período de casi 2 años. Continuaron sin suerte, examinando el nivel romano, en busca de una cueva o alguna entrada a un túnel. Ron sintió la impresión de perforar en la pared del acantilado. Todos oraron y continuaron compartiendo dicha impresión. Usaron martillos y cinceles y después de un corto tiempo pudieron ver un espacio abierto detrás. Agrandaron un agujero para poder pasar. La cueva en el interior tenía 4,5 metros de alto y ancho. Al principio, Ron se emocionó al descubrir la cueva pensando que el arca podría estar allí dentro, pero estaba vacía y conducía a numerosas cavidades y aberturas dentro de esta montaña. Ron continuó buscando en cada cueva y apertura que encontraba dentro de este colosal sistema de cuevas. Durante 2 años más iban y venían entre los Estados Unidos y Jerusalén para trabajar, y juntar dinero en casa y poder regresar y continuar con la búsqueda. En diciembre del año 1981, volvieron para continuar con su trabajo dentro del sistema de cuevas, buscando cualquier grieta o cueva que pudieran encontrar. Sin embargo, los 3 terminaron agripados. Los 2 hijos de Ron regresaron a los Estados Unidos, y entonces Ron se apoyó en un ayudante local para continuar. No iba a rendirse, él había sentido que Dios le había prometido que en este viaje encontraría el arca. Pero ahora que había gastado todo su dinero, estaba enfermo, y el trabajo era muy duro y agotador.
Por suerte, su ayudante, dado que era muy delgado, podía deslizarse por las aberturas más pequeñas, donde a Ron le era imposible entrar por el tamaño de su cuerpo. Mientras Ron miraba a su alrededor, encontró un pasaje parecido a una chimenea, y desde allí un pequeño túnel donde Ron tuvo que exhalar para poder pasar. Luego notó una estalactita de aproximadamente 40 centímetros de largo frente a la pared del acantilado. Detrás había un agujero y Ron intentó mirar a través de él sin suerte, así que lo amplió un poco y pudo ver una cueva adentro, pero no parecía demasiado prometedora, parecía ser una cueva llena de rocas. Pero estaba decidido a examinar todo lugar, por lo que agrandó el agujero lo suficiente como para que su ayudante se arrastrara, pero este salió rápidamente, con una mirada de terror en su rostro. Llorando y gritando dijo, ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí? No entraré de nuevo allí. Huyendo del lugar, para nunca más volver. Entonces Ron sintió que podría haber algo allí, por lo que agrandó aún más el agujero, lo suficiente como para que él pudiera meterse. Esto sucedió el 6 de enero de 1982. Había aproximadamente unos 45 centímetros de espacio libre entre las rocas y el techo de la cueva. Ron comenzó a encender su linterna a través de las rocas, para ver si había algo debajo. Vio algunas maderas secas y deshechas, y debajo algunas pieles de animales secas y deshechas que se convirtieron en polvo cuando las tomaba. Entonces vio que algo reflejaba el brillo de la luz, algo brillante y dorado. Al principio, pensó que podría tratarse del Arca del Pacto, pero al quitar las pieles, vio una mesa de oro, con una moldura en su perímetro superior, la que consistía en un patrón alternativo de campanas y frutos de granada. Ron estaba seguro que se trataba de algo del primer templo o de los muebles faltantes del tabernáculo, y podría ser la mesa original de los panes de la proposición. Luego comenzó a investigar la cámara más de cerca y miró a su alrededor. Usando la linterna notó una grieta en el techo. Al desplazarse sobre las rocas hacia la parte trasera de la cámara, vio un cofre de piedra justo debajo de la grieta, con una tapa plana superior de piedra que estaba rota en dos, y cuya sección más pequeña se había movido hacia un costado, dejando una abertura al cofre de piedra, pero la parte superior estaba demasiado cerca del techo para que él pudiera mirar dentro. Notó una sustancia negra en la grieta encima, y algo más de la sustancia negra en el borde de la tapa que conducía al cofre. La grieta en el techo estaba directamente encima de la parte de la tapa donde estaba abierta, y parte de la sustancia negra tuvo que haber caído dentro del cofre. Fue en este momento, como recuerda Ron, cuando se dio cuenta de lo que había sucedido allí. Entonces se desmayó, cuando se dio cuenta de que la grieta en el techo era la misma grieta que se extendía desde el hoyo de la cruz que se encontraba en la plataforma elevada a 6 metros sobre él. Entonces concluyó que la sustancia negra tenía que ser sangre, la que había escurrido a través de la grieta, y que luego cayó dentro del cofre de piedra. Y como el arca debería estar en su interior, fue abrumador darse cuenta que la sangre de Cristo había caído literalmente sobre el propiciatorio del Arca del Pacto. Ron se desmayó por 45 minutos. Había registrado las 2 de la tarde y ahora eran las 2:45. Luego pudo confirmar que realmente se trataba del Arca del Pacto.
Informó al gobierno israelí del descubrimiento, quienes le dijeron que lo mantuviera en silencio, pero Ron ya lo había informado a algunos, así que le dijeron que lo hecho está, pero que tratara de guardar el secreto. Ron visitó la cámara varias veces e informó que había varios artículos además del Arca del Pacto. El candelabro de 7 candeleros del santuario original, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, un incensario de oro, un efod, una mitra con una granada de marfil en la frente, un peso de siclo de bronce, lámparas de aceite, un anillo de bronce y una espada muy grande. En la parte posterior del arca había un pequeño cubículo abierto, que todavía contiene los libros de la ley, presumiblemente los que Moisés mismo escribió. A su entender, el libro de Génesis no estaba allí. A Ron le sorprendió que estos rollos escritos en pieles de animales todavía estuvieran en perfectas condiciones. Luego comenzó a razonar que de alguna manera el arca debió haber sido llevada a esta cámara. No podía ser por donde él entró, porque había roto rocas para entrar. Al quitar algunas de las piedras, encontró una entrada más grande que se dirigía hacia el sur, hacia la cueva de Sedequías, al otro lado de la carretera donde se habían encontrado los querubines. Sin embargo, este túnel estaba bloqueado con muchas rocas grandes, y Ron no tenía forma de sacarlas del túnel desde donde entró. Ron hizo que un laboratorio en Israel analizara los restos de sangre que había encontrado en la grieta y en el propiciatorio del arca. El resultado los sorprendió más allá de lo imaginable. Primero que todo, en este análisis, tomé la sangre a un laboratorio en Israel. Le pregunté a una de las personas con las que trabajaba en antigüedades dónde hay un buen laboratorio que haga trabajo confiable, y dijeron tal y tal, tal y tal. La tomé. Solo dije, por favor, examinen esta sangre y díganme lo que me puedan decir al respecto, ¿de acuerdo? Dijeron, pues mira, vamos a reconstituirla. Vamos a ponerla en solución salina normal y mantener la temperatura corporal por 72 horas con agitación suave. ¿De acuerdo? Eso es asunto suyo. Genial. Le dije, ahora quiero estar allí cuando la revise. Ellos dijeron bien. Así que volví, la revisaron. Dije, ahora, dijeron, es sangre humana, podemos decir eso. Hicieron las pruebas que tenían que hacer. Tomen algunos glóbulos blancos y pónganlos en ambiente de cultivo, manteniéndolos a temperatura corporal por 48 horas. Y dijeron, eso no serviría de nada porque es sangre muerta. Dije, ¿podría hacer esto por mí? Y me dijeron, ok, lo haremos. De todos modos, dije que quiero estar allí cuando la saquen y la examinen. Entonces volví allá. La sacaron y la examinaron bajo el microscopio, y un técnico llamó al otro, y luego llamaron al jefe para allá, y hablaban hebreo, 1 milla por minuto de rápido. Ahí por un momento, y me miraron y dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todos los demás tenemos 46, ¿lo ven? 23 de tu madre, 23 de tu padre, 22 autosomas de tu madre, 22 autosomas de tu padre. Obtienes un X de tu madre y puedes obtener un X o un Y de tu padre. ¿Se entiende? Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado materno. Un cromosoma Y solo. Este tipo de niño no podría haberse desarrollado si no hubiera tenido los autosomas de su madre, por lo que todas sus características físicas fueron determinadas por el lado materno de la familia, autosomas. Su masculinidad fue determinada por ese único Y de una fuente masculina no humana. Luego dijeron, esta sangre está viva. Entonces preguntaron, ¿de quién es esta sangre? Dije, es la sangre de vuestro Mesías. Y créanme que la vida de estos hombres cambió.
Cuando la sangre cayó sobre el propiciatorio se cumplió el pago de Cristo por la pena del pecado. Nuestros pecados contra las leyes de Dios, no las leyes humanas o cualquier otra ley religiosa. Y es por nuestra oposición a estas leyes que debemos arrepentirnos, y esto demuestra que Dios, realmente envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Ron quería mostrar todo esto al mundo de inmediato, pero entendió que Dios lo detenía. En su cuarta visita, encontró que habían limpiado de escombros la cámara, y túnel y los muebles ordenados en su lugar. Ron al instante sintió la presencia de 4 ángeles en la habitación, 2 estaban de pie a cada lado del arca. Le dijeron que fueron asignados para proteger el arca, y luego le dijeron a Ron que pusiera su cámara en su trípode y filmara. Levantaron el propiciatorio y le pidieron que sacara los 10 mandamientos. No tuvo miedo, confió en esa sangre que estaba sobre el propiciatorio. Las tomó y mostró a la cámara. Luego le dijeron a Ron de cuándo Dios planea mostrar esto al mundo, al tiempo señalado por Dios, cuando se promulgue la ley dominical. Poco después, estas tablas se mostrarán al mundo. Ron supo al instante a qué se refería el ángel, ya que había estudiado el tema de antemano. El ángel estaba hablando de la aplicación de la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13 y 14 como el último engaño y prueba, viniendo sobre el mundo, antes de la segunda venida de Cristo. La ley y la sangre de Cristo son un testimonio que contrarresta una versión distinta de los 10 mandamientos de Dios, hecha por el hombre, la que se impondrá a las personas de todo el mundo. Además, confrontará las condiciones incorrectas de salvación que los líderes religiosos han predicado a muchas personas. Ron murió en 1999, sin ver su cumplimiento, pero sabía que la evidencia de lo que sucedió estaba grabada, y usó sus últimos meses y años para contarle a la gente sobre el amor de Cristo y su sacrificio por nosotros, advirtiéndonos sobre la marca venidera de la ley de la bestia. Escuche su importante mensaje y advertencia. Bueno, este conjunto de leyes es el que los súbditos de Dios tienen que guardar. Está bajo su trono en el cielo y en la tierra, debido a que se le dijo a Moisés que hiciera su morada, la morada terrenal de Dios, después de la manera que se le mostró en la montaña. El patrón se le mostró en la montaña. De todos modos, este propiciatorio era el trono terrenal de Dios. Y todavía lo es. Y la gloria Shekinah habitó ahí durante cientos de años, hasta que los judíos se volvieron tan rebeldes y paganos, que Dios decidió que ya no moraría entre ellos. Podemos echar un vistazo a eso un poco. Pero de esto se trata el propiciatorio. Hay una declaración en la Escritura, que está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Habla sobre el hombre de pecado que se sentará en el templo de Dios mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Para mirarlo rápidamente, implicaría que, si alguien puede sentarse en el templo de Dios, tendrá que haber uno construido. Pero no hay ninguno ahí ahora. En el planeta Tierra, en este momento, hay un individuo y él sus antepasados en esta posición, han cambiado la ley de Dios. Ellos eliminaron el segundo mandamiento, que dice, no te harás imagen grabada,
ni semejanza alguna de las cosas que están arriba en el cielo. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás. Eso interfirió con la forma en que querían hacer las cosas, por lo que eliminaron eso y dividieron el 10º mandamiento en 2, por lo que el número seguiría siendo 10. Sí, las tablas de piedra fueron encontradas en el arca del pacto. Yo personalmente las moví con la ayuda de 4 ángeles, que levantaron el propiciatorio, que estimo pesaba alrededor de 400 kilos de oro macizo. Y uno de estos ángeles me dijo que sacara las tablas de piedra de allí. Dijo que Dios quiere que todos las vean. Entonces, las saqué, retrocedí y me quedé allí congelado. Bueno, simplemente no puedo describir mi estado físico o mental en el que me encontraba. Si no tuviera ninguna evidencia física para probar lo que sucedió, pensaría que tuve un sueño o algo así. Pero ahora están disponibles para ser mostradas. Pero no lo diremos. En realidad, están en un borde de piedra en la misma cámara, que es donde el ángel las puso después de que se las entregué. No sabía qué hacer con ellas. Y me dijeron que las evidencias de la sangre deberán ser presentadas cuando la ley de la marca de la bestia se haya establecido o sea impuesta. Ahora sé que todos se preguntan cuál es. Todos hemos escuchado rumores e historias y de todo eso. Te diré rápido y simple. Si guardas los 10 mandamientos que Dios escribió sobre esas tablas de piedra, sobre las cuales dijo en Salmos 89:34. Él dijo: mi pacto no romperé ni alteraré las cosas que salen de mis labios. Él promulgó los 10 mandamientos desde la cima de la montaña. Los escribió en piedras y dijo que nada cambiará. Si guardas esa ley, recibirás el sello de Dios. Pronto habrá un conjunto de leyes hechas por el hombre, mejores intenciones, rodeado de una aluvión de famosos soliloquios y solicitudes sepulcrales. Se trata de todo tipo de historias y todo eso instigado por el diablo, para hacerte pensar que esto es lo mejor que le ha pasado a la raza humana. Al grado que llegarás a aceptarlo voluntariamente. Esta ley hecha por el hombre requerirá que rompas los 10 mandamientos de Dios. Cristo dijo de los fariseos, que en vano me adoran, enseñando las doctrinas y los mandamientos de hombres. Si guardas esas leyes hechas por el hombre y quebras los 10 mandamientos de Dios, recibirás la marca de la bestia. Nadie tiene la marca de la bestia en este momento. Solo puedes obtenerla después de que se hayan impuesto esas leyes. Ahora, ¿eso es difícil? Cuando se aprueben y hagan cumplir un montón de leyes hechas por el hombre, que requieran que usted rompa los 10 mandamientos de Dios, la penalidad por no cumplir con esas leyes es que no puede comprar ni vender. Esa es la marca de la bestia. Diremos, amigos, cumpla esta ley y recibirá el sello de Dios. Mantenga las leyes que el hombre ha hecho que nos obligan a romper la ley de Dios. Y tenemos la marca de la bestia. Eso puede sonar un poco simple. Sé que hay personas que dicen que es un chip de computadora y todo tipo de historias. Es guardar las leyes del hombre en lugar de las leyes de Dios. Como Cristo dijo a sus discípulos, al hablar de los líderes judíos, en su día. Dijo, porque en vano me adoran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Dios no aceptó la ofrenda falsa de Caín de frutas y verduras. No aceptará ningún sustituto de nuestra lealtad a Él. Al guardar sus 10 mandamientos. Y llegará un momento, amigos. Cuando hagan eso, ustedes no podrán comprar ni vender. Ahora,
En Salmos 89:34, Él dijo, no romperé mi pacto, ni alteraré las cosas que han salido de mis labios. Eso significa, los 10 mandamientos, que es el pacto. Él no cambiará eso. Lo que dijo desde la cima de la montaña, que está registrado en el capítulo 20 de Éxodo. Él no va a cambiar eso. Cuando vi las tablas de piedra, y vi lo que decían, dicen exactamente lo mismo que dice el texto hebreo original en el libro de Éxodo. Exactamente. Y eso no va a cambiar. Ahora, la Biblia nos advierte que Satanás vendrá con milagros y maravillas mentirosas. ¿Cómo podemos decir cuáles son los milagros de Satanás? Porque él es un ser sobrenatural. Y todos los ángeles caídos son seres sobrenaturales. Pueden hacer cosas que son milagrosas. Desde nuestro punto de vista. ¿Cómo podemos saber qué es de Dios y qué no? Si dicen que los 10 mandamientos de Dios son obligatorios, romperlos es pecar, entonces son de Dios. Si dicen algo más que eso, no son de Dios. Y no tenemos por qué escucharlos. Independientemente de qué tipo de milagros estén realizando. Las tablas de piedra serán exhibidas después de que se aplique la ley dominical. Esas son las palabras exactas del ángel, según